Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno teneros por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un torbellino de emociones en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, y especialmente en el vibrante universo de los fans de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Si sois seguidores incondicionales de Kara Sevda, estoy segura de que ya estáis familiarizados con estos dos talentosos actores y, sobre todo, con la innegable química que irradiaban en la pantalla. Bueno, pues hoy nos adentraremos en la controversia que rodeó a Neslihan, y en la valiente defensa que Burak le brindó. Prepárense porque la verdad, a veces, es mucho más compleja y llena de matices de lo que aparenta. Como ya sabéis, el mundo del espectáculo, especialmente el de las celebridades, no siempre es un sendero cubierto de rosas. A menudo estos artistas se ven expuestos a una lluvia constante de críticas, rumores y, lamentablemente, a veces, a la malicia pura y dura. Y en este caso, Neslihan Atagül, nuestra querida Nihan de Kara Sevda, ha sido el blanco de críticas que en ocasiones sobrepasaron los límites de lo aceptable. Han circulado comentarios, algunos con claras intenciones maliciosas, que cuestionaban su trabajo, su apariencia física e incluso se atrevían a juzgar aspectos de su vida personal. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de opiniones, donde se mezclaban algunas constructivas, pero por desgracia, muchas otras destructivas y despectivas. ¿Pero qué fue exactamente lo que desató esta oleada de críticas? Pues bien, seamos sinceros y reconozcamos que la vida de los actores, y de cualquier figura pública, es un constante escrutinio, una lupa implacable que examina cada detalle. Cualquier cambio, ya sea físico, profesional o en su vida personal, puede convertirse en el centro de un debate público, a menudo, desproporcionado. En el caso de Neslihan, las críticas se centraron en varios frentes. Algunos, con una actitud que rayaba en la envidia, cuestionaron sus decisiones profesionales, argumentando que no había tomado las mejores opciones en cuanto a los papeles que había elegido. Otros, de manera superficial y poco respetuosa, lanzaron comentarios sobre su aspecto físico, algo que, en mi opinión, es completamente inaceptable y reprochable. Y por supuesto, no faltaron los inevitables rumores sobre su vida personal, que, como suele ocurrir, son el combustible perfecto para la maquinaria del chismorreo y la especulación. Pero aquí es donde entra en juego la figura de Burak Özçivit. Como compañero de trabajo en Kara Sevda, y además un colega del mundo de la actuación, Burak siempre ha mantenido una relación cordial y profesional con Neslihan. Y cuando vio que las críticas se estaban tornando crueles, injustas y claramente fuera de lugar, no dudó ni un instante en alzar la voz y defender a su compañera. La defensa de Burak fue, en mi humilde opinión, admirable y digna de reconocimiento. No se limitó a ignorar la situación, como otros podrían haber hecho para evitarse problemas o controversias. En cambio, salió públicamente en apoyo de Neslihan, demostrando su profundo respeto y aprecio por ella, tanto como profesional como, lo que es más importante, como persona. Y aunque no se lanzó a las redes sociales a protagonizar una batalla campal contra los detractores, sí que dejó muy claro en sus declaraciones, en entrevistas y apariciones públicas, que no estaba de acuerdo con el trato injusto y poco respetuoso que se le estaba dando a Neslihan. Fue una muestra genuina de solidaridad y de compañerismo que muchos aplaudimos, y que sin duda envió un mensaje poderoso al mundo del espectáculo. Ahora, vamos a profundizar un poco más en lo que Burak realmente dijo y cómo se manifestó su defensa. No convocó una rueda de prensa para defenderla, pero sí aprovechó entrevistas y apariciones públicas para expresar su punto de vista de manera clara y contundente. Habló abiertamente sobre el talento indiscutible de Neslihan, su profesionalismo impecable y su dedicación incansable al trabajo. Destacó la importancia de respetar a las personas, independientemente de su fama, reconocimiento o de los papeles que interpreten. Y sobre todo, dejó muy claro que no toleraría que se faltara el respeto a su compañera, ni que se permitiera que la crueldad gratuita empañara su imagen y su carrera. Las palabras de Burak resonaron con fuerza en el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, entre los miles de fans de Kara Sevda en todo el mundo. Muchos elogiaron su postura, viéndola como un gesto de valentía, de nobleza y de un verdadero compromiso con los valores humanos. Otros, por supuesto, siguieron criticando, aferrándose a sus prejuicios y a su necesidad de juzgar, pero la defensa de Burak le dio a Neslihan un respaldo emocional y profesional que, sin duda, le vino muy bien para sobrellevar la tormenta. ¿Pero por qué es tan importante la defensa de Burak? En un mundo donde la crítica puede ser despiadada,
donde la presión mediática es constante y donde la opinión pública puede ser volátil e influenciable, tener el apoyo incondicional de un colega, de alguien que te conoce, que ha compartido experiencias contigo y que reconoce tu valía, es fundamental para mantener la estabilidad emocional y profesional. La industria del entretenimiento, especialmente la de las telenovelas turcas, puede ser muy exigente, implacable y, a veces, incluso cruel. Saber que tienes a alguien de tu lado, alguien que te valora y que cree en ti, te ayuda a mantener la cabeza alta, a fortalecer la confianza en ti mismo y a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Además, la defensa de Burak envió un mensaje muy importante al mundo: el respeto y la solidaridad son valores que deben prevalecer, incluso en un entorno tan competitivo como el de la actuación. Demostró que es posible ser un profesional exitoso y talentoso, y al mismo tiempo, ser una buena persona, preocupada por el bienestar de los demás y dispuesta a defender a aquellos que considera que son injustamente atacados. En cuanto a Neslihan, ¿cómo respondió a estas críticas y a la valiente defensa de Burak? Pues bien, Neslihan, como muchos sabéis, es una persona reservada, que prefiere mantener su vida privada lejos del foco mediático. Pero a lo largo de su carrera, y especialmente tras esta experiencia, ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente y con una gran capacidad para sobreponerse a las adversidades. No se dejó amedrentar por las críticas, por los comentarios maliciosos ni por los rumores infundados. Siguió trabajando en sus proyectos con la misma dedicación, pasión y profesionalismo que siempre la han caracterizado. Ha aprendido a ignorar las malas vibraciones, a blindarse ante la negatividad y a enfocarse en lo realmente importante: su trabajo, sus seres queridos y su propia felicidad. Y es que al final, la mejor respuesta a las críticas, la mejor manera de demostrar que las opiniones destructivas no te afectan, es seguir adelante, seguir haciendo lo que amas, seguir brillando y seguir cosechando éxitos profesionales. Neslihan ha logrado precisamente eso. Ha demostrado una y otra vez que es una actriz talentosa, versátil y con una gran capacidad interpretativa, pero también ha demostrado ser una persona admirable, con una gran entereza y una enorme valentía para afrontar las adversidades. Y ha demostrado que las críticas, aunque a veces duelan y puedan generar incomodidad, no la van a detener ni la van a apartar del camino que ha elegido. Pero aquí hay algo que quiero dejar muy claro, y es fundamental que lo entendamos todos los que formamos parte de esta comunidad. No justifico en absoluto las críticas destructivas ni los ataques personales. No creo que nadie tenga el derecho de insultar, de acosar, de menospreciar o de juzgar a otra persona, ya sea famosa o no. Cada individuo tiene derecho a vivir su vida como le plazca, a tomar sus propias decisiones y a ser respetado por ello, sin importar su profesión, su apariencia física o sus preferencias personales. La crítica constructiva, aquella que busca mejorar y aportar valor, sí, es válida y necesaria, porque nos permite crecer y aprender. Pero la crítica destructiva, a la que busca dañar, humillar, ofender o simplemente ejercer una violencia gratuita, no tiene cabida en este mundo. Es fundamental recordar que los actores, al igual que cualquier persona, son seres humanos con sentimientos, con miedos, con inseguridades y con sus propias vulnerabilidades. No son superhéroes ni seres perfectos, sino personas que se dedican a un trabajo que a menudo implica una gran exposición pública y una gran presión. Y sobre todo, no son propiedad de nadie. Merecen ser respetados, valorados y admirados por su talento y por lo que son, sin que nadie se sienta con el derecho de invadir su privacidad o de juzgar su vida. Así que, en resumen, hoy hemos profundizado en la polémica que rodeó a Neslihan Atagul, las críticas que tuvo que afrontar y la valiente y admirable defensa que le brindó Burak Ozcivit. Hemos visto cómo la solidaridad, el compañerismo y la empatía pueden marcar la diferencia en un mundo donde la exposición mediática puede ser abrumadora. Hemos reflexionado sobre la importancia del respeto, la necesidad de proteger a aquellos que son injustamente atacados y la importancia de dejar de lado las críticas destructivas y los comentarios malintencionados. Hemos aprendido que incluso en un mundo tan competitivo y a veces implacable como el del entretenimiento, es posible ser una buena persona, preocupada por los demás y dispuesta a defender a quienes lo necesitan. La historia de Neslihan y Burak nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de cada caída, de ignorar las malas vibraciones y de enfocarse en lo que realmente importa: nuestro trabajo, nuestros seres queridos y nuestra propia felicidad. Y para terminar, me gustaría agradecer a todos por acompañarme una vez más en este vídeo.
Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este análisis, y que hayáis encontrado en él un motivo para reflexionar sobre la importancia del respeto y la solidaridad. ¿Qué opináis vosotros sobre todo esto? ¿Creéis que Burak hizo bien en defender a Neslihan? ¿Os gustaría que los famosos tuvieran más aliados y que se respetara más su privacidad? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones, vuestras reflexiones y vuestras experiencias. Y no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos analizando temas interesantes relacionados con las telenovelas turcas y con el mundo del espectáculo en general. Os espero en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.